Egipto, el imperio más poderoso de su tiempo, era un lugar de maravillas y contradicciones. Sus pirámides se alzaban hacia el cielo, monumentos eternos al poder de los faraones, pero también eran testigos mudos del sufrimiento de miles de esclavos, entre ellos los israelitas, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, gemían bajo el peso de la opresión. Sus lamentos subían al cielo, clamando por justicia, por libertad, por un rescate que parecía imposible. Pero en medio de la oscuridad, una promesa antigua brillaba como una estrella en la noche. Dios había hecho un pacto con Abraham, prometiéndole que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo y que heredarían una tierra que manaba leche y miel. Aunque el tiempo había pasado y las circunstancias parecían negar esa promesa, el Dios de Israel no había olvidado a su pueblo. Antes de continuar, no olvides suscribirte, a darle me gusta y comentar, ya que esto ayuda a que estas historias lleguen a más personas. Sigamos. En este contexto de sufrimiento y esperanza, nació un niño destinado a cambiar el curso de la historia. Sus padres, de la tribu de Leví, lo llamaron Moisés, que significa sacado de las aguas, y es que su vida comenzó con un milagro. El faraón, temeroso del crecimiento del pueblo hebreo, había ordenado que todos los niños varones fueran arrojados al Nilo, pero la madre de Moisés, en un acto de valentía y fe, lo colocó en una canasta y lo dejó flotar en el río, confiando en que Dios lo protegería. La hija del faraón, mientras se bañaba en el Nilo, encontró la canasta y escuchó el llanto del bebé. Conmovida, decidió adoptarlo como suyo. Así, Moisés creció en la corte real, educado en la sabiduría de los egipcios, pero con un corazón que latía por su pueblo. Años más tarde, Moisés, ya adulto, se enfrentó a una decisión que marcaría su destino. Al ver a un egipcio golpeando a un hebreo, su furia estalló. En un acto impulsivo mató al egipcio y lo enterró en la arena. Pero su acción no pasó desapercibida. Cuando el faraón se enteró, Moisés huyó al desierto de Madián, dejando atrás su vida de lujos y privilegios. En Madián, Moisés encontró refugio con Jetro, un sacerdote de la región. Allí se casó con Séfora, la hija de Jetro, y se convirtió en pastor. Durante 40 años, Moisés vivió en el anonimato, cuidando ovejas en el silencio del desierto. Pero Dios tenía otros planes para él. Un día, mientras pastoreaba las ovejas cerca del monte Horeb, Moisés vio algo que lo dejó sin aliento. Una zarza ardía en llamas, pero no se consumía. Intrigado, se acercó para observar aquel fenómeno inexplicable. Entonces, una voz resonó desde el fuego. «Moisés, Moisés». Él respondió, «Heme aquí». Y la voz continuó, «No te acerques, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es tierra santa». En ese momento, Moisés supo que estaba en presencia de lo divino. Dios se le reveló como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y le dijo, «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he oído su clamor. Por eso he descendido para librarlos y llevarlos a una tierra buena y espaciosa. Te envío a ti, Moisés, para que saques a mi pueblo de Egipto». Moisés, abrumado por la magnitud de la tarea, intentó rechazar el llamado. «¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar a los israelitas de Egipto?», preguntó. Pero Dios le aseguró, «Yo estaré contigo». Aún así Moisés dudó. «¿Y si no me creen? ¿Y si no escuchan mi voz?». Entonces Dios le dio señales. Su vara se convertiría en serpiente, y su mano se volvería leprosa y sería sanada al instante. Pero Moisés, temeroso de su propia incapacidad, insistió, «Señor, no soy hombre de palabras. Soy tardo en el habla y torpe de lengua». Dios, con paciencia infinita, le respondió, «¿Quién dio la boca al hombre? ¿No soy yo el Señor? Ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de decir». Finalmente, Moisés aceptó su misión, pero no sin antes pedir ayuda. Dios le asignó a su hermano Aarón como su portavoz y juntos regresarían a Egipto para enfrentar al faraón. Con el peso de la misión divina sobre sus hombros, Moisés y Aarón llegaron a Egipto. Las calles de Memphis, la capital, bullían con el ritmo de un imperio en su apogeo. Soldados, sacerdotes y esclavos se movían bajo la sombra de los templos colosales dedicados a los dioses egipcios. Moisés,
Ahora un hombre transformado por el desierto no era el mismo príncipe que había huido décadas atrás. Junto a Aarón, se presentó ante el faraón en el salón del trono, donde el aire olía a incienso y poder. Con voz firme, transmitieron el mensaje de Dios. «Deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto». Pero el faraón, sentado en su trono de oro, se rió con desdén. «¿Quién es este Dios para que yo obedezca su voz? No conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel». Para demostrar su autoridad, Aarón arrojó la vara de Moisés al suelo, y ésta se transformó en una serpiente. Los magos del faraón, usando sus artes oscuras, replicaron el prodigio, pero la serpiente de Aarón devoró a las suyas. Aún así, el corazón del faraón se endureció y se negó a ceder. Dios ordenó a Moisés que confrontara al faraón junto al Nilo, el río sagrado de Egipto, fuente de vida y objeto de adoración. Allí, Aarón extendió su vara sobre las aguas, y en un instante el río se tiñó de rojo. El agua se convirtió en sangre, los peces murieron y un hedor insoportable se apoderó de la tierra. Los egipcios cavaron pozos desesperadamente para encontrar agua, mientras los sacerdotes de Hapi, el dios del Nilo, se postraban impotentes ante la calamidad. El faraón, sin embargo, se mantuvo firme. Sus ojos, cegados por el orgullo, no vieron en la plaga más que un truco. 7 días después, Moisés volvió a advertir al faraón: «Si te niegas a dejar ir al pueblo, las ranas invadirán Egipto». Y así ocurrió. Millones de ranas emergieron del Nilo, colmando casas, camas, hornos y hasta los platos de comida. Los egipcios, que veneraban a Eket, la diosa con cabeza de rana, vieron cómo sus símbolos sagrados se convertían en una maldición. El faraón, angustiado, prometió liberar a Israel si las ranas desaparecían. Moisés oró, y las ranas murieron amontonándose en montes fétidos. Pero tan pronto como el alivio llegó, el faraón traicionó su palabra. Sin dar tregua, Dios envió la tercera plaga. Aarón golpeó el polvo de la tierra, y éste se transformó en piojos que infestaron a personas y animales. Los sacerdotes egipcios, cuyos rituales exigían pureza, se vieron humillados al no poder replicar este milagro. «Esto es el dedo de Dios», admitieron, pero el faraón aún no cedió. Luego vino la cuarta plaga, enjambres de moscas venenosas que atormentaron a los egipcios, entrando en sus ojos, bocas y alimentos. Esta vez hubo una distinción clara. La tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, permaneció intacta. El faraón, desesperado, negoció: «Ofrenden a su Dios aquí, en Egipto». Pero Moisés se negó. «No podemos, porque lo que sacrificaremos es abominación para los egipcios». Finalmente, el faraón accedió a dejarlos ir. Pero cuando las moscas desaparecieron, su corazón se endureció de nuevo. La quinta plaga trajo una pestilencia mortal sobre el ganado egipcio. Caballos, asnos, camellos y ovejas cayeron muertos, mientras el ganado de Israel permaneció sano. El faraón envió mensajeros para verificar que ni un solo animal hebreo había perecido, pero aún así su obstinación prevaleció. La sexta plaga fue aún más personal. Moisés tomó cenizas de un horno y las lanzó al aire. Al caer, provocaron úlceras purulentas en la piel de egipcios y animales. Los sacerdotes, cubiertos de llagas, no podían siquiera pararse frente a Moisés. El faraón, con su cuerpo dolorido, siguió negándose a escuchar. Dios advirtió: «Esta vez enviaré una plaga que hará temblar hasta el más valiente». Y así, una tormenta de granizo como nunca antes se había visto arrasó Egipto. Bolas de hielo gigantes destruyeron cosechas, árboles y hasta quienes se atrevieron a salir. Solo en Gosén no cayó ni un granizo. El faraón, aterrado, confesó: «He pecado. El Señor es justo, y mi pueblo y yo somos impíos. Rogad por nosotros». Moisés oró, y el granizo cesó, pero una vez más, el faraón rompió su promesa. La octava plaga llegó con el viento del este, langostas en tal cantidad que oscurecieron el sol. Devoraron todo lo verde que el granizo había dejado. El faraón, presa del pánico, pidió perdón, pero cuando las langostas se fueron, su corazón volvió a endurecerse como piedra. La novena plaga fue una oscuridad tangible.
tan espesa que los egipcios no podían verse ni moverse durante 3 días. El sol, símbolo del dios Ra, había sido eclipsado. Sin embargo, en las tierras de Gosén, los israelitas tenían luz en sus hogares. El faraón, en un último intento de control, gritó a Moisés: «Vete de aquí y no vuelvas a verme». Moisés respondió: «Tendrás razón, nunca más verás mi rostro». Antes de partir, Moisés anunció la plaga final. A medianoche, el Señor pasará por Egipto, y todo primogénito morirá, desde el hijo del faraón hasta el del esclavo, pero habrá una forma de escapar, con la sangre de un cordero sin defecto en los postes de las puertas. El faraón no respondió, y Moisés, con lágrimas de dolor por lo que vendría, abandonó el palacio por última vez. En la noche del juicio, los israelitas siguieron las instrucciones al pie de la letra. Cada familia sacrificó un cordero, untó su sangre en los dinteles y comió apresuradamente pan sin levadura y hierbas amargas. A medianoche, un gemido desgarrador resonó en Egipto. En cada casa sin la sangre del cordero, el ángel de la muerte había cumplido su misión. El faraón, con su primogénito muerto en sus brazos, llamó a Moisés y a Aarón: «Levántense, vayan, sirvan al Señor, llévense a su pueblo y a sus rebaños». Los egipcios, aterrorizados, apresuraron a los israelitas para que partieran, entregándoles joyas, plata y oro. Así, después de 430 años de esclavitud, Israel salió de Egipto. 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, emprendieron la marcha hacia el desierto, guiados por una columna de nube durante el día y una de fuego durante la noche. Pero el faraón, una vez más, se arrepintió de su decisión. «¿Qué hemos hecho dejando ir a nuestros esclavos?», clamó. Reunió a su ejército, 600 carros de guerra, caballos y soldados, y persiguió a los israelitas hasta las orillas del Mar Rojo. Atrapados entre las aguas y el ejército egipcio, el pueblo cayó en el pánico. «¿No había tumbas en Egipto para que nos trajeras a morir aquí?», gritaron a Moisés. Pero él respondió: «No teman, el Señor peleará por ustedes». Entonces Dios ordenó a Moisés extender su vara sobre el mar. Un viento fuerte sopló toda la noche, dividiendo las aguas y dejando al descubierto un camino seco entre dos murallas líquidas. Los israelitas cruzaron a toda prisa, mientras la nube de Dios se interponía entre ellos y los egipcios, oscureciendo el avance de estos. Al amanecer, cuando el último hebreo pisó la otra orilla, Moisés extendió su mano nuevamente. Las aguas se cerraron, tragándose carros, caballos y soldados. El ejército más poderoso del mundo pereció en un instante. En la orilla oriental del Mar Rojo, el pueblo de Israel estalló en júbilo. Las mujeres tomaron panderos y danzaron, lideradas por Miriam, la hermana de Moisés, quien cantó: «Cantad al Señor, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y a su jinete». Los hombres se unieron al canto y el desierto retumbó con alabanzas. Era una celebración de libertad, un himno a la victoria divina. Pero la emoción de aquel momento pronto daría paso a la realidad del desierto, un lugar de silencio, sed y pruebas sin fin. 3 días después de cruzar el mar, la sed los consumía. Los pozos que encontraban estaban secos o tenían aguas amargas, imposibles de beber. El pueblo murmuró contra Moisés: «¿Qué hemos de beber?». Moisés clamó a Dios, quien le mostró un árbol. Al arrojarlo a las aguas, éstas se volvieron dulces. Fue la primera lección en el desierto. Dios transforma lo amargo en bendición cuando confiamos en Él. Allí, en Mara, Dios estableció un estatuto. Si escuchas atentamente la voz del Señor y haces lo recto delante de sus ojos, no traeré sobre ti ninguna de las enfermedades que traje sobre Egipto. Era un llamado a la obediencia, un recordatorio de que la libertad requería responsabilidad. Un mes después del éxodo, las provisiones traídas de Egipto se agotaron. El hambre despertó la nostalgia de la esclavitud. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Allí nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Pero Dios tenía un plan. Esa tarde, bandadas de codornices cubrieron el campamento, proporcionando carne. Y a la mañana siguiente, el suelo se cubrió de un rocío que al evaporarse dejó una sustancia blanca y crujiente. El pueblo,
Desconcertado, preguntó, ¿qué es esto? Moisés respondió, es el pan que el Señor os da para comer. El maná era un milagro diario. Cada familia recogía solo lo necesario, y lo que sobraba se echaba a perder. Pero el sexto día recogían doble porción, pues el séptimo día, el sábado, no caía maná. Algunos desobedecieron y salieron a buscarlo en el día de reposo, pero hallaron el suelo vacío. Era una lección de confianza. Dios provee, pero exige fidelidad. En Refidim, el pueblo volvió a clamar por agua. Las acusaciones fueron más duras. ¿Nos has traído aquí para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos? Moisés, temiendo que lo apedrearan, clamó a Dios. El Señor le dijo, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos. Golpearás la roca en Joreb, y de ella saldrá agua. Moisés obedeció. Con su vara golpeó la roca árida, y de su corazón brotó un torrente que sació a todo el pueblo. Aquella roca se convirtió en un símbolo. Dios transforma lo imposible cuando seguimos sus instrucciones, incluso en medio de la desesperación. Mientras acampaban en Refidim, un enemigo inesperado apareció en el horizonte. Los amalecitas, una tribu nómada feroz y despiadada. Sin razón aparente, atacaron a los israelitas, aprovechando su fatiga. Moisés ordenó a Josué, un joven líder valiente, que escogiera hombres para la batalla. Al amanecer, los dos bandos chocaron en el valle. Moisés, Aarón y Hur subieron a una colina cercana. Allí, Moisés levantó su vara hacia el cielo. Mientras sus brazos permanecían alzados, Israel prevalecía. Cuando los bajaba, Amalec avanzaba. Pero Moisés, anciano y cansado, no podía sostener sus brazos eternamente. Aarón y Hur tomaron una piedra para que se sentara, y cada uno sostuvo uno de sus brazos hasta la puesta del sol. Así Josué derrotó a Amalec. Dios ordenó que este evento se recordara. Borraré la memoria de Amalec de debajo del cielo. Era una advertencia. La maldad que ataca al pueblo de Dios no quedará impune. Un día, Moisés recibió una visita inesperada. Su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llegó al campamento con Séfora y los dos hijos de Moisés. Al ver la carga que pesaba sobre su yerno, juzgar personalmente cada disputa del pueblo, Jetro le aconsejó, no está bien lo que haces. Desfallecerás. Y también este pueblo, escoge hombres capaces, temerosos de Dios, y déjalos juzgar los casos menores. Solo los asuntos graves llegarán a ti. Moisés siguió el consejo, estableciendo un sistema de líderes que alivió su carga y organizó al pueblo. 3 meses después de salir de Egipto, los israelitas llegaron al pie del monte Sinaí. Era un lugar austero y majestuoso, donde las rocas grises se elevaban como gigantes hacia el cielo. Moisés subió solo a la montaña, y Dios le habló. Así dirás a la casa de Jacob, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os llevé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora, si escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. El pueblo respondió al unísono, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Moisés transmitió sus palabras a Dios, quien anunció, dentro de 3 días descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Se ordenó santificación, lavar ropas, abstenerse de relaciones maritales y mantener distancia del monte. El tercer día, truenos y relámpagos envolvieron la montaña. Una nube espesa la cubrió, y el sonido de una trompeta retumbó tan fuerte que el pueblo tembló. Moisés los condujo al pie del monte, donde la tierra temblaba, y el humo ascendía como el de un horno gigante. El Dios de Israel estaba a punto de revelar su ley. El monte Sinaí se convirtió en el epicentro de lo divino. Truenos retumbaban en las alturas, relámpagos iluminaban el cielo plomizo, y el sonido de una trompeta sobrenatural ensordecía a todos. Moisés ascendió solo entre el humo y el fuego, mientras el pueblo, al pie del monte, observaba con terror. Dios había trazado un límite. Cualquiera que tocara la montaña moriría. La santidad de lo eterno chocaba con la fragilidad de lo humano. En la cima, Moisés recibió las palabras que definirían la identidad de Israel. No eran meras reglas, sino un pacto de amor. Yo soy el Señor tu Dios,
que te saqué de Egipto, de la casa de servidumbre. El primer mandamiento establecía la lealtad absoluta a un solo Dios. Los siguientes eran un tejido de justicia, prohibición de idolatría, del asesinato, del robo, del adulterio, de la codicia. Cada mandamiento era un ladrillo para construir una sociedad donde la vida, la familia y la verdad fueran sagradas. Pero Dios no solo dio leyes, también prometió bendición. Si me obedecéis, seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Moisés escribió todas las palabras en un libro y al pie del monte el pueblo juró nuevamente: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Luego, Dios llamó a Moisés a subir nuevamente. Esta vez, el encuentro sería más íntimo. Durante 40 días y 40 noches, Moisés permaneció en la montaña, sin comer ni beber, envuelto en la gloria divina. Allí, recibió 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, grabadas con los 10 mandamientos. Además, instrucciones detalladas para construir el tabernáculo, un santuario portátil donde Dios habitaría entre su pueblo. Cada medida, cada material, oro, plata, telas de púrpura, pieles de tejón, tenía un propósito simbólico. Hasta el diseño del arca del pacto, que guardaría las tablas, fue revelado con precisión milimétrica. Pero mientras Moisés estaba en la montaña, abrazado por lo eterno, abajo, en el valle, la impaciencia humana comenzaba a hervir. Pasaban los días y Moisés no regresaba. El pueblo, acostumbrado a los dioses visibles de Egipto, se llenó de ansiedad. ¿Qué le habrá pasado a Moisés? ¿Nos ha abandonado? Reunidos ante Aarón, exigieron: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Aarón, presionado y temeroso, cedió. Pidió que entregaran sus joyas de oro y con ellas fundió un becerro. Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto, anunció. La multitud estalló en frenesí. Ofrecieron sacrificios, comieron, bebieron y se entregaron a la danza licenciosa. La libertad se había convertido en libertinaje. En la cima del Sinaí, Dios reveló a Moisés la apostasía del pueblo. Andan corrompidos, se han desviado pronto del camino que les mandé. Su ira se encendió y propuso destruir a Israel y hacer de Moisés una nueva nación. Pero Moisés, el intercesor, cayó de rodillas. ¿Qué dirán las naciones? Que los sacaste con poder para matarlos en el desierto. Apeló a la promesa hecha a Abraham, y Dios, movido por la misericordia, suspendió su juicio. Moisés descendió del monte con las tablas en sus manos, pero al escuchar el estruendo de la fiesta pagana, su corazón se llenó de dolor. Al ver el becerro y las danzas, arrojó las tablas al suelo, quebrando el pacto físico. Destruyó el ídolo, lo molió hasta convertirlo en polvo, lo mezcló con agua y obligó al pueblo a beberlo. Luego confrontó a Aarón. ¿Qué te hizo este pueblo para que trajeras sobre él tan gran pecado? Aarón, temblando, respondió con excusas. Tú conoces al pueblo, que se inclina al mal. El oro lo arrojé al fuego, y salió este becerro. Moisés reunió a los leales. ¿Quién está del lado del Señor? Los levitas se unieron a él, y aquel día cayeron 3000 rebeldes. Era un juicio severo, pero necesario. La santidad no podía coexistir con la idolatría. Moisés regresó al monte rogando perdón. Este pueblo ha cometido un gran pecado, pero ahora perdónalos. Si no, bórrame de tu libro. Dios respondió: al que peque, lo borraré de mi libro. Aunque perdonó al pueblo, la consecuencia permaneció. Una plaga los azotó, y Dios retiró su presencia inmediata, enviando un ángel en su lugar. Sin embargo, Moisés insistió: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas subir de aquí. Conmovido, Dios renovó su promesa: mi presencia irá contigo. Moisés talló 2 nuevas tablas de piedra, y en otra 40 de días, Dios volvió a escribir los mandamientos. Esta vez, al descender, el rostro de Moisés brillaba con una luz sobrenatural, tanto que debió cubrirlo con un velo. Era un reflejo de la gloria divina, un recordatorio de que el pecado separa, pero la gracia restaura. Con el perdón otorgado, el pueblo se dedicó a construir el tabernáculo. Hombres y mujeres donaron oro, plata, telas y piedras preciosas.
Artesanos expertos, inspirados por el Espíritu de Dios, moldearon el candelabro de oro puro, el altar de bronce, el velo bordado con querubines. Cada detalle cumplió las especificaciones divinas. Cuando terminaron, Moisés inspeccionó la obra y vio que era como el Señor había mandado. El día de la inauguración, la nube de la gloria de Dios descendió y llenó el tabernáculo. Ni siquiera Moisés pudo entrar. Era la señal definitiva. Aunque indignos, Dios eligió habitar entre ellos. La nube los guiaría en el viaje. Si se alzaba, partirían. Si se detenía, acampaban. El Dios invisible ahora tenía un hogar visible en medio de su pueblo. Los 10 mandamientos se convirtieron en la columna vertebral de Israel. A través de los siglos, guiaron reyes, profetas y campesinos. En tiempos de oscuridad, fueron faro. En tiempos de rebelión, acusación. Pero más allá de la ley, apuntaban a una verdad profunda. El corazón humano necesita transformación, no solo reglas. 1000 años después, un descendiente de Israel, Jesús de Nazaret, resumiría los mandamientos en 2 verdades eternas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Así, la ley escrita en piedra se convertiría en ley escrita en corazones, cumpliendo el sueño divino de un pueblo que reflejara su amor al mundo. Si este viaje a través de la historia te ha inspirado, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en Enigmas Bíblicos y de Fe. Aquí, exploraremos juntos los misterios de las Escrituras, descubriendo cómo las antiguas palabras siguen transformando vidas hoy. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este contenido con quienes aman la historia, la fe y las grandes preguntas de la humanidad.